Hola, muy buenas noches. Yo soy Miguel Antonio Delfino Saavedra, alumno de la carrera de Técnico Nivel Superior en Prevención de Riesgos del Instituto CFT Senco. A continuación paso a presentar mi video examen referente al ramo de Metodología de Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos. La primera pregunta decía de la siguiente manera: ¿por qué es importante considerar todos los peligros involucrados dentro de los procesos? Y la respuesta es la siguiente. Al identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles, las organizaciones llevan a cabo acciones preventivas que buscan eliminar, sustituir, minimizar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, presentes en el medio, fuente o individuos, en aras de una mejora continua y generando beneficios para todos los trabajadores de una empresa. ¿Cómo lo podemos considerar? Se deberán identificar todas las actividades asociadas al control y al centro de trabajo. Se debe definir si las actividades son rutinarias, es decir, se ejecutan de forma permanente o habitual y forman parte de ciclos de trabajo, o bien son no rutinarias. Eso referente a la pregunta número 1. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué resultados obtendremos con la identificación de peligros y evaluación de los riesgos? Y la respuesta es la siguiente. Los resultados en la identificación de peligros es fundamental en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Si ésta se realiza correctamente, se optimizarán recursos, esfuerzos y tiempos en el cuidado de los empleados y en la construcción de un espacio de trabajo seguro y productivo. Dentro de esto, encontraremos si la evaluación es eficiente, la determinación en niveles pudiendo ser el riesgo trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, se creará un programa de trabajo que deberá ser evaluado anualmente por el empleador. Estas medidas son las definidas para calcular el valor del riesgo residual. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Defina cuáles son las etapas fundamentales para la elaboración de una matriz de riesgos. Y la respuesta es la siguiente. Las etapas fundamentales son identificar las actividades principales de la empresa y los riesgos inherentes, determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra, calcular el impacto y las consecuencias del riesgo, plasmar en una matriz de riesgo. Se debe realizar entre el prevencionista de riesgos y los supervisores de la empresa. Se debe realizar antes de realizar cualquier tarea o trabajo. Perdón. Se debe realizar tratamientos correctivos de riesgos y medios preventivos. Además, la evaluación de riesgos es un proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Otra etapa es determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra, calcular el impacto y las consecuencias de riesgo. A la hora de crear una matriz de riesgos, evaluar si los controles establecidos por la empresa para mitigar los riesgos son eficaces. También tenemos los tratamientos de riesgo, medidas preventivas y correctivas. Y por último, paso a la representación de la matriz del riesgo y la plasmo en esta planilla. Toda esta información la conseguí en el cuadernillo número 2 de CFT Senco, en www.ealde.es, en la página de suceso.cl y en el Instituto de Salud Pública de Chile.
Gracias y espero haber contestado todas las preguntas y que estén muy bien.